Desde la revolución de Gutenberg hubo un divorcio entre el autor y la página impresa. Anteriormente, el autor escribía con tinta sobre papel y el lector recogía ese original y leía exactamente lo que el autor estaba escribiendo. Cuando había la necesidad de hacer copias, empezó a aparecer la problemática de la integridad de la información, puesto que los copistas podían equivocarse o podían dolosamente cambiar el contenido. En resumidas cuentas, durante esas épocas no se podía garantizar la seguridad de la información. Al aparecer la imprenta en la época de Gutenberg, el autor le entregaba al impresor su original. El impresor montaba en su caja el texto usando sus fuentes móviles, sus tipos móviles, y entonces tenía que imprimir una prueba que normalmente se llamaban pruebas de galera, para que el autor las pudiera revisar y encontrara los errores que se hubieran filtrado. El autor devolvía entonces al impresor la prueba de galera con sus correcciones, y este era un proceso iterativo que se repetía hasta que el autor se declaraba satisfecho. Para optimizar este tipo de ciclo, en cada imprenta, en cada editorial, por así decirlo, se desarrolló una serie de marcas que servían para ese diálogo entre el autor y el impresor. Esto es lo que ha dado origen a lo que se llaman los lenguajes de marcado. También aparece desde las épocas más antiguas de textos, de los manuscritos, elementos que se pueden considerar como precursores del hipertexto, que es otro elemento del lenguaje de marcado. En un documento existen varios niveles de información. Por un lado, el contenido mismo del documento al que se refiere el autor, caracteres de contenido. Y por otra parte, una información superpuesta al contenido creado por el autor, que es lo que constituye el etiquetado, el markup o el marcado. Estos precursores del hipertexto son, por ejemplo, notas al pie de página, citas literarias, notas marginales y, por fuera del documento, diccionarios y enciclopedias. Estos precursores del hipertexto para lo que sirven es para clarificar lo que está tratando de decir el autor, clarificar una palabra específica o una imagen específica. Entonces es un diálogo entre el autor y el lector que va más allá del texto escrito. Es complementario al texto escrito, y eso es lo que consideramos que son los proto-hipertextos. Entonces el hipertexto permite asociar elementos externos con el texto principal y acceder a esos elementos externos desde el mismo documento que se está leyendo. Esto, la primera vez que se planteó desde el punto de vista moderno, es decir, usando tecnologías de la información, sucedió en 1945, cuando el asesor científico de Roosevelt, Vannevar Bush, publicó su trabajo As We May Think, en donde él imagina un dispositivo llamado Memex, en donde un autor o un individuo almacena todos sus libros, anotaciones, registros, y puede entonces acceder a ellos, apuntar a cualquiera de ellos cuando está escribiendo o leyendo un artículo.
Entonces, la característica esencial de Memex es la posibilidad de atar o asociar dos elementos diferentes. En los libros impresos, la lectura se hace de una forma secuencial, siguiendo las instrucciones directas del autor del manuscrito. La lectura se hace de principio al final, sin escaparse de ese manuscrito. En un ambiente de hipermedios, la lectura puede realizarse de una forma no lineal. Los usuarios no están obligados a seguir la secuencia establecida por el autor, sino que pueden moverse libremente a través de toda la información a su disposición y hojear intuitivamente los contenidos de otros documentos por asociación, siguiendo sus intereses propios. En las siguientes figuras se muestran diferentes estilos de lectura de un documento. Aquí se muestra conceptualmente el estilo secuencial, en donde leemos página tras página tras página, que puede tener encabezados, ilustraciones, pero sencillamente se van siguiendo los renglones y las páginas con las que está formado. En un estilo jerárquico, posiblemente aparezca en un momento en una página, por ejemplo, una serie de referencias, una serie de notas al pie de página que sirven para aclarar las afirmaciones o las palabras que aparecen en el texto original. Estas a veces se interlinean y a veces se ponen al pie de página. Y cada una de estas notas puede conducir a otras notas en sí mismas. También se puede establecer una forma de lectura reticulada en donde se ofrezca al lector la posibilidad de seguir rutas diferentes, pero también estructuradas. El estilo hipertexto es el que nos permite brincar, saltar, apuntar a cualquiera de las páginas de información internas o externas, a nuestro libre albedrío según nos convenga a nuestras. Aquí se ven algunas ligas a documentos que pueden ser de interés para usted. El sistema de hipertexto, como ya les comenté, se dio en 1945 por Vannevar Bush, que consideraba que el medio ideal sería las microfichas. Vannevar Bush estaba trabajando justo cuando las computadoras empezaban a ser realistas y a funcionar. Sin embargo, él tuvo la imaginación de ver un sistema más complejo que un texto lineal. En 65 se usa por primera vez la palabra hipertexto. En 67 se tiene el primer sistema funcionante. En 68 viene la interfaz de usuario que posibilita el uso de hipertexto, que es el ratón. Sin el ratón no podríamos navegar como estamos navegando. El primer sistema completo de hipermedios es del 78. En 85 se plantea el paradigma de ancla y red para que siempre se pueda regresar al punto de origen. En 86 se pone a la venta el primer producto que permite crear documentos en hipermedia sin tener que programarlos a mano. Otro gran avance fue en 87 cuando Apple incorpora al HyperCard dentro de su sistema operativo, y en el 91 Tim Berners-Lee desarrolla ya la parte moderna de los sistemas de hipertexto y hipermedia. Esos son lenguajes formales, pero no son lenguajes de formato como los que se usan normalmente en la descripción de páginas, como archivos PostScript, archivos PDF. No son lenguajes de programación, sino son lenguajes dedicados a definir la estructura y la semántica. Una de las características básicas de un hipertexto es la estructuración de la información de manera multisecuencial. Para que esto pueda hacerse, hay que definir en forma clara y precisa la arquitectura formal que subyace a la presentación y la arquitectura navegacional que se le presenta al usuario. La arquitectura estructural es el nivel lógico
que es la forma de estructurar los directorios, archivos y documentos que forman parte del hipertexto y que permite establecer relaciones entre ellos. Tiene que ver con la estructura del conocimiento o la estructura conceptual de la información ofrecida. La arquitectura navegacional, que es la que se le entrega al usuario, son las formas y herramientas de acceso a la información y navegación para poder recorrer los nodos de información contenida en los archivos y documentos que generalmente atienden a una estructura conceptual. La arquitectura funcional es la colección de componentes, mecanismos y herramientas esenciales que hacen posible el establecimiento de la propia arquitectura estructural y navegacional. Y tiene que ver con el almacenamiento de la información, la morfología de los nodos y los sistemas y herramientas que se necesitan para tener acceso al hiperdocumento. Aquí quisiera yo hacer un paréntesis para hacerles notar que los documentos de hipertexto empezaron funcionando en máquinas aisladas. Entonces el autor tenía no solo que escribir el contenido del documento, sino hacer acopio de toda la metainformación que deseaba añadir a ese documento y estructurar el funcionamiento a través de esta estructura funcional para que el usuario pudiera acceder a los diferentes directorios o subdirectorios en donde se colocaba la información. Esto cambió radicalmente cuando se empezaron a hacer documentos de hipertexto o hipermedia dentro del modelo cliente-servidor, en donde toda la información no estaba contenida en una sola máquina, sino que estaba distribuida por todo Internet. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de la arquitectura. En realidad, los lenguajes de marcado son metalenguajes, es decir, sistemas formales que añaden información o codificación a la forma digital de un documento para controlar su procesamiento o para representar o mejorar su significado. En un documento existen dos niveles de información: los datos mismos que ha escrito el autor y la información superpuesta al contenido, que es lo que constituye el etiquetado, el marcado o en inglés. El lenguaje marcado tiene los siguientes objetivos esenciales: especificar las operaciones tipográficas de formato de organización de la información sobre una página y luego separar texto en los elementos en que se componen, por ejemplo, párrafos, capítulos, encabezados, etc. La mayor parte de los autores distinguen dos tipos: los lenguajes de marcado de procedimiento o de procesado, que son aquellas anotaciones que describen las operaciones tipográficas que van a ser aplicadas a los elementos. Por ejemplo, una regla podría indicar que el título de una sección debe ser impreso en una sola línea con una fuente de 6 puntos mayor que el resto y bien también el lenguaje de marcado estructural o descriptivo, que indican la estructura lógica del documento y la descripción y ubicación de su contenido. Y no un hipertexto contiene normalmente uno o varios nodos que están compuestos por distintos tipos de objetos digitales, cada uno de ellos con una morfología diferente. Un nodo puede contener texto plano o texto con diferentes formatos, pueden ser en diferentes maneras de escribirlo, usando diferentes aplicaciones. Otro nodo puede contener imágenes que forman parte de la página, como botones, iconos, fotografías. Y en esos enlaces, en esos botones, se pueden colocar enlaces para dar paso a referencias internas o externas a la computadora de la que estamos. Puede haber nodos que contengan audio digitalizado, otros que contengan video en los más diferentes formatos, y lo más importante, apuntadores, o sea, nodos que llevan a otras páginas de hipertexto
lo cual es lo que abre la posibilidad de la riqueza de estructura de los hipertextos. Hacer que el hipertexto sea más poderoso, algunos de los nodos contienen programas o apuntadores a programas que sirven de interfaz con otros mecanismos de acceso a la información, como puede ser acceso a un motor de base de datos, accesos a transferencia de archivos, a compresión de archivos, a catálogos indexados. Así pues, los archivos pueden estar incrustados en el propio documento, o sea, formar parte de la página misma del texto del documento, usando los caracteres correspondientes, o sencillamente dar acceso a la ejecución y apertura de otro programa que contenga la información o que permita visualizar el lenguaje de marcado más sencillo y más usado en el mundo es el HTML, llamado Hypertext Markup Language, que se deriva de la existencia de otros lenguajes previos, pero que ha tenido un enorme desarrollo desde que fue introducido por Tim Berners. Es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto. Esta descripción se basa en la estructura lógica del texto, en diferentes secciones, contenidos, títulos, párrafos, enumeraciones, y contiene también esta descripción los efectos que se quieren dar, la ubicación en el documento donde se debe poner, la fuente, cursiva, negrita, o un gráfico determinado. Y esto se entrega al navegador para que se responsabilice de la presentación final. Cualquier documento HTML comienza con una etiqueta y termina con la misma etiqueta precedida de una barra. En esta región existen dos zonas bien identificadas: el encabezamiento, en donde se identifica la etiqueta y que sirve para definir qué valores válidos se aplican en todo el documento, y después el cuerpo del documento, que muestra la información, el contenido mismo del documento. Se pueden definir dentro de HTML el estilo y tipo de letra mediante atributos, se pueden separar el texto mediante párrafos, se puede indicar la tipografía para que sea negrita o cursiva o que esté centrado, se pueden definir listas numeradas, glosarios, comentarios. HTML, sin embargo, no permite definir de forma estricta la apariencia de una página, aunque en la práctica también se utiliza como un lenguaje. La forma en que se presente la información de un documento HTML está determinada por el instrumento que se use en el cliente que recibe esa página para procesar la información, y este cliente es el navegador, y cada navegador tiene diferentes variantes en la forma como presenta la información. El mismo documento, visto con diferentes navegadores, tendrá un resultado en la pantalla diferente. Esto, por cierto, es un problema serio en el comercio electrónico, puesto que un aparador de una tienda aparecerá de una manera si se ve ese aparador con Internet Explorer o se ve con Chrome. HTML solo describe la estructura y el contenido del documento, pero no el formato. En el documento en HTML se especifican las operaciones tipográficas que debe ejecutar el programa navegador o visualizador sobre los elementos correspondientes. Esas son instrucciones de formato que se aplican a cada uno de los elementos del texto que sigue. Se separa un texto en los elementos de los que se compone, como por ejemplo párrafos, capítulos, encabezados. Los elementos más característicos de HTML son las etiquetas, que marcan los anclajes utilizados para establecer un enlace con un texto, con gráficos y con otros documentos. La directiva ancla debe incluir el parámetro URL, href igual a URL, para apuntar a la dirección URL
y el texto a pulsar. Por cierto, URL quiere decir Universal Record Locator, es decir, la ubicación universal del registro, y esta puede ser una parte misma del documento HTML o puede ser en otro lugar. Debe de ser precedida por lo que se llama el URI, que es el Universal Record Identifier, que es el que identifica exactamente en la ubicación que indica el URL en donde se encuentra el documento. Los gráficos se pueden insertar también con una URL usando la directiva ING, pero no existe compatibilidad entre los diferentes formatos gráficos. Se puede suplir un elemento gráfico que no pueda ser visualizado con un texto sustituto. O también podemos lograr que el gráfico se convierta. Hay algunos caracteres reservados, como por ejemplo las vocales acentuadas o la ñ, que se pueden incluir dentro del documento mediante la sustitución de esos caracteres con una cadena de caracteres. El navegador o visualizador es el que interpreta todos esos comandos, esas instrucciones que contiene una página escrita en HTML y los presenta en pantalla, y sigue además los enlaces hipertexto que conduzcan a otras computadoras. Los navegadores entonces obtienen los recursos que se están solicitando y los presentan en el monitor como resultado de la petición formal multimedia. Por eso el hipertexto es hipermedia. El primer navegador que estuvo a disposición general fue fabricado por el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercómputo cerca de Chicago por Mark Andreessen y se llamó Mosaic. Eso fue en 1993. Aquí aparece el apuntador que describe este navegador. Así pues, existen dos herramientas fundamentales e imprescindibles asociadas al lenguaje HTML. Los editores HTML, que son los que permiten crear con facilidad los documentos en ese formato, en ese lenguaje, y por otra parte, los navegadores que sirven para visualizar esos documentos. Hay otras herramientas que también se utilizan con alguna frecuencia. Unos de ellos son los conversores o convertidores desde otros formatos y los revisores y validadores que permiten analizar los documentos ya creados para ver si se ajustan a la sintaxis del lenguaje. El éxito de HTML se combina con la aparición de otro lenguaje de marcado, que es el lenguaje de marcado extensible, XML, en donde ya no es un lenguaje dedicado esencialmente a presentar las páginas, sino que tiene componentes más interesantes. ML son las siglas del lenguaje de marcado, Markup Language, pero se habla de un lenguaje de marcado extensible porque no hay limitación en el número de etiquetas que se permiten dentro de un documento en HTML. Es un lenguaje estandarizado cuyo estándar aparece en el apuntador que está en esta página y que ha sido emitido por el consorcio W3. Este lenguaje es también un lenguaje estándar recomendado por el consorcio W3 y la palabra extensible alude a que no hay limitación en el número de etiquetas que se permite crear. Hay que crear todas las que sean necesarias. Surgió como un lenguaje de marcado para sustituir y enriquecer a HTML. XML surge en realidad
del sector empresarial, ya que HTML era un lenguaje poco potente para soportar de un modo eficaz y masivo los negocios. La primera definición fue un lenguaje para definir, validar y compartir documentos en la red. El primero, o sea, HTML, estaba orientado a la presentación de datos, mientras que XML está orientado a los datos mismos, por lo que cualquier software funcionará mejor con XML. Esta diferencia es fundamental para los nuevos desarrollos de la web, donde se da suma importancia al contenido de los datos y su tratamiento, no solo a su... Creo que vale la pena hacer notar que se ha empleado y se emplea hoy en día XML como un lenguaje para generar lenguajes. Entonces existen muchos dialectos de XML que en realidad son los que han dado origen a la llamada red semántica. XML no define las etiquetas ni cómo se utilizan, sino que ofrece un pequeño número de reglas sintácticas para poder crear los documentos. Así XML no es un lenguaje, sino un metalenguaje, o sea, un lenguaje para definir. No sustituye HTML, puesto que sirven para cosas diferentes. HTML presenta la información y XML indica cómo se debe intercambiar los datos en forma independiente de su presentación. XML no se aplica solo en Internet, sino que se propone como un lenguaje de bajo nivel para intercambiar información estructurada entre distintas plataformas. Es decir, dos computadoras heterogéneas que deseen intercambiar información, que deban intercambiar información, encontrarán en XML o alguno de sus dialectos la forma idónea para intercambiar información entre esas plataformas heterogéneas. Se le puede usar en bases de datos, hojas de cálculo, editores de texto, y no solo en la web, sino en máquinas aisladas. Es un lenguaje de bajo nivel para intercambiar información estructurada entre plataformas heterogéneas. XML y HTML son lenguajes complementarios. XML no requiere la definición de DTD, o sea, del Document Type Definition. XML tiene apuntadores a la estructura de los datos, lo que ahorra tiempo y simplifica el software de aplicación. XML tampoco dispone de soporte para excepciones, puesto que cada etiqueta realiza siempre la misma función. Es totalmente independiente de los navegadores y del sistema de objetos, porque en lugar de añadir etiquetas de presentación al documento, se refiere a algo distinto, que es una hoja de estilo realizada en XSL, que es el Extensible Style Language, un lenguaje específico para definir los XML. Es un lenguaje que permite jerarquizar la información y describir los contenidos dentro del propio documento, y también permite esa información estructurada puede presentar diversos tipos de contenido y formas del contenido, tan diversas como la imaginación del que escriba y define. El programa en XML permite indicar qué rol puede jugar el contenido, por ejemplo, contenido de una sección encabezada con un significado diferente al contenido de una nota a pie de página. Se trata de que todos los documentos tengan la misma estructura aproximada. Los programas que producen datos a menudo también permiten que esos datos puedan guardarse tanto en formato binario como en texto. El formato en texto permite ver los datos sin el programa que los produjo. Pero el lenguaje XML está basado en Unicode, que es un conjunto de caracteres de 16 bits, adicional y mayor.
que el formato XML pues consiste de una serie de reglas, pautas o convenciones para planificar formatos de texto en forma tal que produzcan archivos que sean fácilmente generados y leídos por un ordenador, que sean inequívocos y que eviten los problemas más comunes como la falta de extensibilidad o la falta de interoperabilidad entre plataformas heterogéneas o la falta de soporte para universalizar Los archivos XML son archivos de texto, pero no son tan fáciles de leer por los humanos. HTML fue diseñado para que fuera fácilmente legible. XML no fue diseñado para que eso sucediera. Pero se puede usar un editor de texto para programar XML, es decir, una aplicación dedicada a XML, pero no tiene revisión de sintaxis. Cualquier error o olvido de una etiqueta dejará inservible todo el archivo. XML lo que HTML. Hay muchísimas aplicaciones basadas en XML, sobre todo si tomamos en cuenta que XML tiene una aparición muy reciente. La palabra documento no se refiere solamente a documentos tradicionales, sino también a otro tipo de formatos de datos. Eso incluye gráficas vectoriales, transacciones de comercio electrónico, ecuaciones matemáticas y otro tipo de estructuras de datos para manejar cientos de clases de información. No se especifica ninguna semántica o conjunto de etiquetas, eso queda en manos del creador del programa en HTML. HTML, como decíamos, es un metalenguaje para describir lenguajes de marcas, es decir, facilita la definición de etiquetas y las relaciones estructurales entre ellos. Desde que un conjunto de etiquetas no se predefine, no puede haber una semántica preconcebida y por tanto no se puede verificar. De todas las semánticas de un documento XML, esta será definida por las aplicaciones del proceso o por las hojas de estilo. XML se ha creado para enriquecer los documentos que pueden ser usados en la web y que se pueden intercambiar. Las alternativas anteriores como HTML y SGML no eran demasiado prácticas para este propósito de intercambiar información y datos entre aplicaciones y máquinas heterogéneas. Según la especificación, los objetivos de diseño fueron ser directamente utilizable en Internet, o sea que nace para Internet, soportar una amplia variedad de aplicaciones compatible con el estándar superior SGML y que fuera fácil. Hay que minimizar las características opcionales, es decir, reducir las opciones y llevar el lenguaje a su expresión más sencilla. Los documentos XML deberían ser en principio legibles por las personas y ser razonablemente claros en ese contexto. El diseño y producción debe ser rápido y debe ser simple, pero estar perfectamente normalizado y estandarizado. La creación debe ser fácil y rápida y se minimiza la dependencia. Las ventajas que ofrece XML es que cada quien puede diseñar sus propios documentos, inventar las etiquetas propias, es decir, se puede construir un documento basado en la información que se quiere propagar. XML, claro está, ofrece actividades hipertextuales mucho más ricas que las de HTML. Muchas de las complejidades de SGML para los navegadores se han eliminado y se simplifica la escritura de programas XML en relación a la diversidad de los navegadores. Parte del diseño de XML está basado en poder reutilizar partes del código y las etiquetas.
sin tener que amoldarse a reglas específicas. Hay compatibilidad hacia arriba con el estándar SGML, lo cual quiere decir que los archivos XML pueden usarse fuera de la red en un entorno SGML. Los principales usos de XML son la creación de sitios de web, es decir, de páginas en Internet, permitiendo separar el contenido y la presentación, y la posibilidad de presentar los mismos datos en formas diferentes sin trabajar demasiado. También XML se usa mucho para la comunicación entre aplicaciones, porque la representación de datos es muy simple y fácil de transmitir y es un estándar. Este último uso es el que se ha hecho muy popular recientemente, muy en particular en las tecnologías de control de acceso en intranets y en máquinas en la red, porque se han adoptado variantes o dialectos de XML que se llaman SAML y XACML para implementar las políticas y la autenticación dentro de un ambiente cliente-servidor. También se puede usar XML para configurar programas y se abandonan los formatos difíciles de entender que son propietarios de algunas empresas. Es una estructura abierta y extensible y no se necesitan versiones nuevas para funcionar en futuros navegadores que se desarrollen. Es decir, como XML ya es un estándar aceptado, los navegadores deben plegarse a XML y no al revés. Los identificadores pueden crearse simplemente y se pueden usar tanto en Internet como en una intranet, sencillamente usando un procesador de documentos. Los identificadores descriptivos en un documento XML son más homogéneos, tienen una mayor consistencia que las etiquetas de HTML. El XML permite gestionar en forma colectiva los datos que proceden de diferentes fuentes y también permite el intercambio de documentos entre distintas aplicaciones. No importa que esas aplicaciones estén dentro de una sola computadora o en una red. Esos datos se pueden gestionar desde el propio cliente de web, algo que con HTML se debería lograr con ordenadores. La información está muy estructurada y facilita la labor de los buscadores y los robots y las arañas y los agentes inteligentes, en forma que pueden acceder a los datos de manera. Se establecen en XML enlaces bidireccionales, lo cual es extremadamente importante. Se pueden establecer vínculos con información externa y se puede llamar a otras páginas de XML para incorporarlas al flujo de trabajo de una página misma. Esto nos permite una interacción bidireccional que es justamente el corazón de la red semántica y nos ofrece la existencia de enlaces agrupados, agrupar también los atributos de los enlaces y crear enlaces que puedan gestionarse fuera del documento. Esto permite ampliar el concepto de hipertexto, ya que la denominación no dependerá de la ubicación. Una de las características más importantes, como decía, es la inclusión de enlaces multidireccionales que pueden apuntar para leer documentos XML y acceder a su contenido. Se utiliza un programa procesador de XML. Cualquier aplicación que requiera de interaccionar con un documento XML necesita tener ese módulo procesador. Es el lector de documentos XML. Afortunadamente, esta interacción está estandarizada a través de un DTD, un Document Type Declaration, o sea, una descripción del tipo de documento de que se trate y de un esquema, es decir, del vocabulario explícito que se usa en la página o el documento XML. El DTD, o la declaración del tipo de documento, los esquemas,
constituyen una gramática para una clase de documentos. Estos mecanismos son la base de la validación tanto estructural como formal de un documento. Es decir, se envía el documento junto con las condiciones que deben cumplir los documentos de esa clase. En la actualidad se usan los esquemas más que los DTDs dentro de XML. Los documentos se componen de unidades de almacenamiento llamadas objetos o entidades que contienen datos analizados y datos sin analizar. Los datos analizados se componen de caracteres, algunos de los cuales forman parte de los datos del documento, y el resto constituyen las etiquetas o marcas. Las etiquetas codifican la descripción de la estructura lógica y de almacenamiento del documento. XML impone limitaciones en la estructura lógica y de almacenamiento de un documento. Hay que tener en cuenta que los documentos XML son exportables a otros formatos de edición, ya que el documento maestro de un documento XML puede ser exportado directamente tanto a la red como en programas que pueden editar en papel o pueden grabar en CDs, en innumerables aplicaciones y formatos. Los DTD son archivos de texto que encierran una definición formal del tipo de documento. Tienen la función de especificar la estructura lógica del archivo XML, proporcionando los nombres de los elementos, atributos y entidades que utilizan. Además, suministran la información sobre la forma en que se puedan usar conjuntamente estos elementos. Este lenguaje formal de los DTDs permite a los procesadores analizar automáticamente un documento e identificar de dónde viene cada elemento que forma el documento y cómo se relacionan entre sí, para que los navegadores, las hojas de estilo, los motores de búsqueda, las bases de datos y las aplicaciones de impresión puedan utilizarlos. El DTD es opcional. En tareas sencillas no es necesario construir un DTD. Entonces decimos que se trata de un documento bien formado. La responsabilidad recae en el que escriba el documento y el DTD sencillamente indicará que es un documento. Los esquemas, por otra parte, son estructuras más potentes y expresivas que las DTDs, ya que permiten especificar el contenido de los documentos en función del tipo de datos. Cada documento XML tiene dos estructuras, una lógica y una física. Físicamente, el documento se compone de unidades llamadas entidades. Una entidad puede hacer referencia a otra entidad interna o externa, originándose de esta manera que esta entidad se incluya también en el documento. Cada documento empieza con una entidad llamada raíz. El documento está compuesto de declaraciones, elementos, comentarios, referencias a caracteres e instrucciones de procesamiento. Todos ellos están indicados con una marca explícita. Las estructuras lógica y física deben estar armonizadas. Tenemos ahora, pues, como ven, funcionalidades mucho más ricas que los sistemas HTML en cuanto a los enlaces. XML ha desarrollado una nueva tecnología de enlazado que permite desarrollar enlaces bidireccionales y multicaminos, así como enlaces a un fragmento de texto y no solo a un único punto de entrada a un texto. Se puede apuntar a un lugar intermedio en él. Un enlace XML puede ser un URL, o sea, un localizador universal de recursos, llamados coloquialmente Xlinks, o bien a un apuntador extendido, que es un Xpointer. Un URL es un recurso.
pero si va seguido de un expointer, se supone que ese expointer es un sobre recurso del URL. Es el apuntador hacia dentro del recurso que se está accediendo.